están? Bienvenidos a Aprende en Casa 3 a su asignatura de Lengua Materna de segundo. El día de hoy tenemos el tema Textos con familias en movimiento. ¿Qué significará esto? Vamos a ver. Yo creo que será bueno darle la bienvenida a la maestra Imelda. Hola maestra Imelda, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal? Nos saludamos con una mano en el corazón. ¿Ya están listas y preparados? Excelente. ¿Tienen ya su libro de texto? Muy bien. Pues vamos a empezar la clase del día de hoy. ¿Qué vamos En a la hacer? clase pasada hablamos acerca de los cuentos, ¿verdad? Que son parte del género literario, pero en esta ocasión vamos a leer, a explorar, a reflexionar sobre un texto informativo. Recuerde que los textos informativos tienen datos reales, ¿verdad? Que son producto de una investigación, ¿verdad? Así es. Totalmente diferente a los cuentos, que son textos literarios, que son producto de imaginación, ¿verdad? En este caso son hechos reales y datos reales, precisos, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre una temática muy interesante, sobre las niñas y los niños migrantes. ¿Tú has escuchado acerca de ese tema? Sí, ese tema es muy interesante y tiene que ver con la gente que se mueve de un lugar a otro, que se va a vivir de un lugar a otro, ¿verdad? Correcto. Tenemos la definición de la palabra migrantes. Vamos a verlo. Ahí está en pantalla. A ver, migrante. Una persona migrante es aquella que se traslada a un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse ahí de manera temporal o definitiva. Fíjense que familias enteras, incluyendo niñas, niños de diferentes edades, sus familias toman la decisión de salir de su lugar de origen para ir a otro país o a otro estado, ¿verdad? Ese movimiento, ese traslado puede ser de forma temporal o definitiva, ¿verdad? Y alguna de las causas es pues la búsqueda de mejores oportunidades o porque hay más trabajo, ¿verdad? O porque ya no se sienten a gusto en ese lugar, buscan una mejor condición de vida. Y esto se da en todas partes del mundo, ¿cierto? Este movimiento se da en todas partes del mundo. Un ejemplo sería que una familia de Oaxaca decida trasladarse a otro estado, como por ejemplo Sonora, ¿no? Y hay muchas razones, ¿verdad? Pero en el transcurso de la clase vamos a ir descubriendo cuáles son algunas de esas causas. Trajimos un video sumamente interesante. ¿Quieren saber de qué se trata? Por supuesto que sí. Vamos a verlo y a escucharlo. Pongan mucha atención, por favor. Yo me llamo Alfonso y vengo de Sinaloa. Yo me llamo Sayas y vengo de Pajapan, Veracruz. Yo me llamo Lucas y vengo de Chilapa, Guerrero y hablo náhuatl. Yo me llamo Gabriela Berenice Acosta Ortiz. Somos de muchos lugares diferentes de México, pero ahora todos vivimos aquí en el campamento del Pedregoso de Baja California. ¡Somos niños jornaleros migrantes! Migrantes porque viajamos y porque ya no vivimos en nuestro pueblo, sino que nos andamos moviendo con nuestra familia a donde hay trabajo. Somos de familia jornalera. Yo me llamo Alfonso Cimental Torres y soy de Sinaloa. Esta es mi escuela, tenemos 2 salones y 2 maestras. Aquí que comían allá en tu pueblo. Roxana y Elizabeth. Con el maíz en tu pueblo. Mi escuela es igual y diferente a la del MAS. Te voy a contar por qué. Es igual porque estudiamos los mismos libros y aprendemos las mismas lecciones. Tenemos nuestras kermeses y fiestas de fin de cursos. Y pues, aunque no nos guste, también nos deja tarea. Pero en otras cosas es diferente. Nuestro curso es por ciclos agrícolas. Aquí nuestro ciclo va de mayo a octubre. Empieza el ciclo cuando inicia la temporada del tomate y acaba cuando se acaba la temporada del corte. Cuando acaba empieza la temporada de fresa, de noviembre a abril. Es cuando yo me voy para Sinaloa. Algunos niños regresan a su pueblo los demás meses. Otros se van con su familia a otros campos como yo. Y otros se quedan aquí a levantar la fresa. También es diferente porque en mi salón hay niños de todo México. Es bonito porque siempre nos toca hablar de nuestro pueblo y de nuestras tradiciones. La profe siempre nos anda preguntando cómo es nuestro pueblo.
que cómo son las plantas, los animales, los guisos. A ver, ¿de qué estado eres, mija? De Guerrero. De Guerrero. ¿Dónde está ahí Guerrero? Para hacer este recorrido nos tardamos 10 días. En este solo salón sacamos que en total se hablan 5 lenguas. El zapoteco, el náhuatl, el mixteco, el triqui y el mije. Después de todo lo que he aprendido de mis compañeros en la escuela, yo veo que mi campamento es como todo México, pero en chiquito, donde hay niños de todas partes, donde se hablan muchas lenguas, donde se guisa diferente y donde las costumbres cambian de cuarto a cuarto. Ya conociste mi campamento y cómo vivimos aquí en Baja California y los niños migrantes. Cuando comas pepino, tomate, fresas, calabacitas o rábanos, te acuerdas de nosotros. Si quieres visitarnos, ya sabes. Podemos estar aquí, en otro campamento o de regreso a nuestro pueblo. Pero siempre vas a encontrar niños que te reciban contentos para enseñarte todo lo que quieras conocer de nuestros campamentos. ¡Adiós! Qué interesante, maestra. Yo no sabía cómo eran las escuelas donde se reúnen los niños migrantes. Claro, es sumamente interesante. Además, cómo organizan sus clases, ¿verdad? Que se basa en la temporada de siembra, de cosecha. A eso se le llama calendario agrícola. ¿Qué te parece? Así es muy bueno también conocer cómo funcionan estas otras escuelas donde se reúnen niños de tantos estados. Y nos enseñan valores también porque cada uno de su comunidad de donde viene, pues comparte tradiciones, costumbres totalmente diferentes. ¿Recuerdas cuántas lenguas se hablaban en la clase? A ver, además del español, Ajá. algunos niños hablaban en náhuatl, ¿Sí? en zapoteco, Ajá. en mixteco, Ajá. mije y triqui. Es correcto, totalmente correcto. Una gran riqueza, ¿verdad? Una diversidad cultural, ¿verdad? Así es. Entonces, este texto informativo pues nos va a dar mucho para poder seguir aprendiendo acerca de este tema de las niñas y los niños migrantes, ¿verdad? Vamos a leer un pequeño texto sobre este tema, pero en esta ocasión necesito que ustedes, niñas y niños, pongan mucha atención porque el texto no va a aparecer ahora en pantalla. Entonces, pongamos nuestro oído muy alerta. Y dice así: en nuestro país hay muchas niñas y niños que han dejado su lugar de origen y ahora viven en un lugar diferente al que nacieron. Las familias viajan y dejan sus hogares porque buscan mejores condiciones de vida. Viajan porque hay oportunidades de trabajo en otros lados e incluso viajan por otras causas, como conflictos armados o desastres naturales, ¿verdad? Nosotros hemos vivido, ¿verdad?, esas circunstancias. Y entonces, este pequeño texto, ¿a qué nos hace referencia? ¿De qué se trata? ¿Allí en casa pusieron mucha atención? ¿Qué es lo que ustedes entendieron sobre este texto? A ver. Nos da razones, ¿verdad? Nos da razones de por qué la gente se traslada de un lugar a otro y que lo hacen a veces en familia, ¿no? Que las niñas y los niños viajan con su familia. Sí, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades que tenga la familia. Y recuerden que siempre nos importa escuchar sus opiniones y sus comentarios. Y ya nos mandaron sus comentarios. A ver, me encantaría escuchar a las niñas y los niños. ¿De qué se trató el texto? Se trató de que muchas niñas y niños y papás se han tenido que mudar de país o casa para más dinero o comida. Sí entendí que las familias tengan que emigrar a otros lugares por las condiciones de vida que son mejores. Creo que es triste que tengan que emigrar a otros lugares porque no tienen las condiciones de vida adecuadas. Pero la parte que me parece que está bien es que puedan vivir felices. Muchas gracias por lo que nos comparten. Y aunque el texto era muy cortito, a mí me parece interesante que se mencionan muchos de los datos y las razones por las que deciden migrar o viajar a otros lugares.
¿verdad? Pero a final de cuentas es admirable ver cómo se organizan, cómo se adaptan y cómo preparan su vida para continuar pues siguiendo su vida diaria, ¿verdad? Pues sí, hay que Bien. adaptarse. En la parte de atrás, niñas, niños, observen, tenemos un mapa. A ver, por favor, obsérvenlo. Pili, ¿me puedes describir qué ves? Pues bueno, en este mapa lo que veo son varios niños o personas que parecen ser de distintas regiones. Y parece, por ahí se ven unas huellas, que me parece que son sus pasos, tal vez. Exacto, ¿verdad? Hay unas huellitas, ¿verdad? Ujú. ¿Qué significan esas huellitas? A mí se me ocurre que tal vez es el trayecto que recorren para llegar a otro lugar. Exacto, ¿verdad? Y además observa la vestimenta de las niñas y de los niños. También va muy de acuerdo al lugar donde viven. Claro, ¿verdad? Y hay otras imágenes como, pues, árboles. También la vegetación es diferente de un lugar a otro. ¿Qué pensarías tú si yo te digo que este mapa forma parte de un libro? ¿Qué pensarías? Ustedes, niñas y niños, ¿de qué se trataría un libro que contiene este mapa? A ver, Pili. Pues yo creo que es un libro que trata de niños y niñas. De cómo se trasladan, ¿verdad? De cómo de migran. cómo viajan, ¿verdad? ¿Y qué crees? Pues este mapa forma parte de un libro. Ay, me encantaría y aquí ver lo el libro. tenemos. Vamos a verlo. A ver, vete imaginando la portada. Tun, tun, tun. Aquí está. ¿Qué tal? Aquí tenemos ¿verdad? el libro y dice Familias en Movimiento. Familias en movimiento. Y justamente el mapa es la portada de nuestro libro, ¿verdad? Vamos a leer el texto, el pequeño texto que viene en la contraportada, ¿verdad? Y dice así. Es este, ya lo están viendo. Familias en Movimiento te acercará a la vida de niñas y niños migrantes. Cada uno de ellos vive la migración de una forma diferente y tiene una historia que contar. ¿Qué tal? Suena bastante interesante. ¿Verdad? Sí. Oye, y entonces, ¿qué crees que contenga dentro este libro? Fíjense, ahí van las pistas. Es un texto informativo, ¿verdad? El tema es acerca de la migración. Ajá. El título de nuestro libro nos habla de familias en movimiento. Y además tiene un mapa, ¿verdad? Que tiene varios niños con distinta vestimenta y aparecen unas como huellitas, ¿verdad? Que van de un lugar a otro. ¿Qué tendrá dentro este libro? Pues no estaba yo tan equivocada. O sea, sí se trata de niñas y niños, pero efectivamente, ¿de cuál es su trayectoria en este camino por el cual ellos tienen que migrar? Exacto. Entonces, habla de esos viajes que las niñas y los niños han vivido. Y pues ahora sí que todas las circunstancias, cómo se han ido adaptando, cómo es su vida, ¿verdad? Recordemos que los textos que están dentro de este libro no son cuentos o narraciones, son textos informativos que nos dan datos o información sobre algún tema. En este caso, sobre las niñas y los niños migrantes. Entonces, Así es. pues vamos a hacer la primera lectura. Esta lectura va a ser en voz alta y tampoco va a aparecer en pantalla. Le vamos a pedir a Pili que haga la lectura y ustedes en casita pongan mucha atención para que vayamos rescatando información y datos importantes de nuestro texto. ¿Ok? Entonces, la primera lectura se llama Yunuen. Perfecto, a ver, yo quiero leerlo y dice, Yunuen vive en los Estados Unidos. Yunuen aprendió a comunicarse en 3 lenguas. Habla inglés, porque todos hablan inglés en Estados Unidos. Habla en purépecha, la lengua de su padre y de su madre, y a veces habla español. Yunuen tiene 2 hermanos más pequeños. Su mamá siempre les platica de su pueblo en Michoacán, de los bosques, del aire. Yunuen quisiera ir a Angajuán, el pueblo de sus padres, pero no sabe cuándo podrá viajar. En Estados Unidos va a la escuela y va también al comedor, pero su mamá le prepara guisos de Michoacán para que siempre se acuerde y recuerde que algún día
deberá ir a su pueblo, que también es el suyo. Y, como vieron en pantalla, ella era Yunuen. Ay, qué padre, ¿verdad? ¿Qué entendieron sobre este texto? ¿De qué se trata? ¿Tratan de recordar algunos datos? A ver, ¿cómo se llama la niña? Esa está muy facilita, ¿verdad? Claro que sí. ¿Dónde vive? ¿Qué lenguas habla? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama? Exacto, se llama Yunuen. ¿Y dónde vive ahora ella? Ajá, en Estados Unidos. Y la maestra preguntaba, ¿qué lenguas habla? ¿Te acuerdas? Ay, yo la quiero conocer. Purépecha, ajá. Español, ajá. Y también hablaba inglés, ¿verdad? Claro, vive en Estados Unidos. Muy bien. ¿Verdad? Qué inteligente es Yunuen, ¿verdad? Y Así además tiene que adaptarse a la forma de vivir a donde llegó, ¿verdad? Claro. Y seguir conservando y preservando sus costumbres y tradiciones, ¿verdad? Ahora, vamos a analizar fragmento por fragmento de este texto. Entonces, vamos a leer, le vamos a pedir a Pili que lea el primer párrafo y vamos a poner mucha atención y vamos a rescatar información. Yunuen vive en los Estados Unidos. Yunuen aprendió a comunicarse en 3 lenguas. Habla inglés, porque todos hablan inglés en Estados Unidos. Habla en purépecha, la lengua de su padre y de su madre, y a veces habla español. Y aquí podemos confirmar lo que nos decía Pili, ¿verdad? El nombre es Yunuen y tiene esos 3, habla esas 3 lenguas, ¿verdad? Excelente. Vamos a analizar el siguiente párrafo. A ver, el siguiente párrafo dice, Yunuen tiene 2 hermanos más pequeños. Su mamá siempre les platica de su pueblo en Michoacán, de los bosques y del aire. Yunuen quisiera ir a Angajuan, el pueblo de sus padres, pero no sabe cuándo podrá viajar. ¿Qué tal, verdad? Oigan, ¿dónde está el pueblo de su familia? ¿Lo recuerdan? Bien, es de Michoacán, de un lugar llamado Angahuán. ¿Qué tal, eh? Mira, vamos al mapa. Aproximadamente, vamos a hacer un cálculo. Aquí encontramos a Yunuen y hace su recorrido. De hecho, aquí están las huellas, ¿ya vieron? Hasta llegar a los Estados Unidos. Muy bien, excelente. Vamos con el último párrafo. Lectura en voz alta para poder comprender. En Estados Unidos va a la escuela y va también al comedor, pero su mamá le prepara guisos de Michoacán para que siempre se acuerde y recuerde que algún día deberá ir a su pueblo, que también es el suyo. ¿Qué tal, verdad? Entonces, ¿qué hace la mamá para recordar pues su lugar de origen? ¿Qué hace? Pues le prepara comida rica con el estilo de Michoacán. Con toda la información que ya tenemos, vamos a contestar las preguntas que están en nuestro libro de lengua materna en la página 123. Entonces, ¿vamos a verlas en pantalla? Vamos a leer el apartado que dice comenten. Vamos con las preguntas. ¿Me ayudas, Pili? Claro que sí. ¿De qué trata? Sí, vamos a ver la respuesta. Bien. Es sobre una niña que se llama Yunuen y vive en Estados Unidos. Ella habla 3 lenguas y su familia es de Angajuan, en Michoacán. ¿Qué aprendiste? Vamos a ver la respuesta. Aprendí que Angajuan es un lugar en Michoacán en donde se habla una lengua que se llama purépecha. Excelente. Ahora vamos a analizar otro texto informativo que está aquí y la lectura se llama Manuel, ¿verdad? Pero para eso vamos a hacer un juego. Tenemos aquí un dado. Es el dado de las preguntas. Vamos a lanzar el dado y va a caer en alguna pregunta o en alguna acción y nosotros lo tenemos que hacer. Pero antes necesitamos escuchar la lectura, ¿verdad? Entonces hay que poner mucha atención. Nos va a ayudar Pili a hacer la lectura en voz alta. ¿Ok? Entonces, empecemos. Claro que sí. Mucha atención. Dice, Manuel vivía en Agua Blanca, en el estado de Tabasco. Ahora vive en Cancún. Viajó con su familia porque un familiar les dijo que allá era más fácil encontrar trabajo. Manuel estaba triste cuando llegó a la escuela de Cancún porque nadie le hacía caso y no entendía nada de lo que le hablaban, pensando que era un mudo. Poco a poco sabe más y entiende más el español, pero en su casa siempre habla la lengua de sus padres, que se llama Chol.
Le gusta mucho ir de visita a su pueblo. Allí todo es verde y hay un río. Se siente cómodo estar allí. A Manuel también le gusta Cancún, pero hay muchos carros y mucho ruido. La gente habla rápido y lo mejor es el mar. Manuel siempre dice que tiene 2 casas. En las 2 le gusta estar. ¿Qué tal, eh? Ah, qué interesante. Qué interesante, ¿verdad? Ahora sí, vamos a empezar el juego. Voy a lanzar el dado y la pregunta que caiga hay que responderla. Así que pongamos mucha atención. ¿Listos? A ver, ¿me ayudas a leer, por favor? A ver, ¿Qué decía, ¿de qué trata el texto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Yo recuerdo que se trataba de Manuel Ajá. y de que él se tuvo que ir a vivir a Cancún por trabajo. Su familia ¿Verdad? tuvo que mudarse y allá no le hablaban y eso lo ponía muy triste. Y Lo poco a ponía poco nervioso. le fueron hablando. Y además que él hablaba una lengua diferente. Totalmente distinta, ¿verdad? Ujú. Vamos a volver a lanzar el dado. Y dice, ¿en dónde ¿En dónde vive? vive? En Agua Blanca decía, ¿verdad? Él vivía en Agua Blanca y Vivía. ahora vive en Cancún. Ajá. Y dice que le gustan los dos lugares, Los dos lugares ¿verdad? le gustan. Bien. Seguimos. Vamos a volver a lanzar. A ver cuál va a caer. Ujú. Y dice, Ay, a haz ver, dice, el trayecto del niño en el mapa. A ver, Pili. A ver, entonces yo quiero hacer ese trayecto de el niño en el mapa, maestra. Aquí tenemos a Manuel Perfecto. y él vive en Tabasco, Ujú. en Agua Blanca, y se tuvo que mudar a Cancún, que está en Quintana Roo. Aquí están sus Perfecto. pasitos. Ahí están Ujú. las huellitas, Así es. ¿verdad? Ujú. Excelente. Vamos a lanzar una última vez. Y cayó en... Menciona una cosa que aprendiste. Uy, solo una. A ver, una sola cosa. A ver, una cosa que me gustó mucho es la lengua que él hablaba, que era chol. Chol. Ajá, eso aprendí. Qué habilidad, ¿verdad? Para aprender tanto chol como español. Así ¿verdad? es. En este caso, su lengua materna es chol, ¿verdad? Ujú. Así es. Muy bien. Vamos a hacer otra lectura. Me Ya parece leímos muy la bien. de Yunuen, ya leímos la de Manuel. Ahora La de Sergio. vamos a leer la de Sergio. Aquí la tengo ya lista. Y dice, Sergio tiene 7 años y vive en un pueblito llamado Metlatónoc. Cuando se sabe que hay trabajo en Baja California, todos en su familia se van a San Quintín a trabajar por varios meses. Sergio dice que muchas familias mixtecas ya se quedaron en San Quintín para no recorrer tanta distancia. Su familia todavía no. A Sergio le gusta mirar los paisajes cuando viaja. A veces tiene demasiado calor y sed, pero cuando llega al campo agrícola se le olvida porque allí se encuentra a sus amigos. Sergio prefiere vivir en su comunidad, pero también dice que aprende mucho si se va de viaje con su familia. En San Quintín va a la escuela con muchos niños que son de otros lugares y que hablan diferente a él. En Metlatónoc también va a la escuela, pero allí todos hablan Tunsavi, como él. Excelente, Ahí está. ¿verdad? ¿Cuántas experiencias, cuántas enseñanzas? Vamos a explorar el texto. Vamos a volverlo a lanzar. A ver qué nos cae. Y dice... ujú. ¿Qué te pareció interesante? Ah, pues a mí me pareció interesante que su familia tuvo que irse para allá, pero hay parte de su familia que no, que se quedó en San Quintín. ¿Verdad? Esa es una diferencia de los otros dos textos, Ujú. ¿verdad? Bien, vamos a seguir. Lanzamos el dado. Ujujú. Y dice, haz el trayecto del niño en el mapa, ¿verdad? A ver, vamos a A ver. ver. Sergio Ujú. está... ¿En dónde está Sergio? Aquí. No, Sergio. así. Aquí, acá. Ahí es verdad. está. Y Bien. de aquí va Viajó. haciendo toda esta trayectoria hasta San Quintín. Excelente. Ujú. Muy bien. Vamos a lanzar por última vez el dado.
Vamos a ver qué nos dice. Y dice, ¿en dónde vive? Él vive en un pueblito llamado Metlatónoc. Ay, quisiéramos hacer otra lectura. Pero ya no tenemos tiempo. Porque maestra, está muy se nos acabó. interesante, ¿verdad? Este tema de las niñas y los niños migrantes, ¿verdad? Pues vamos a hacer un recordatorio de lo que vimos en esta clase. Leímos textos informativos, ¿verdad? Recuerden que son datos precisos, que son producto de toda una investigación, ¿verdad? ¿Qué más hicimos? Conocer las distintas historias de otros niños. De otros niños, ¿verdad? Y bueno, pues hay que seguir explorando textos, compartan lo que vieron el día de hoy en la clase de lengua materna con sus familiares, con sus primos, amigos, y no nos queda más que despedirnos y sigan disfrutando de toda esta diversidad que nos da el escuchar estos textos, principalmente del tema de las niñas y de los niños migrantes. Denme esos 5, síganse protegiendo y nos vemos la siguiente clase. Muchísimas gracias, maestra. Y a ti te recuerdo que si te es posible, consultes otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado con textos con familias en movimiento. Continuamos con matemáticas. Pero antes, vamos a movernos. ¿Qué te parece que Vamos a movernos, vamos a moviendo movernos. todo el cuerpo, saltando, adelante, atrás. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Entonces, elevación de cadera para trabajar el glúteo. Nos vamos a acostar flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo, y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Elevamos la cadera, Yair. Muy bien, otra vez. Pies juntos, elevando la cadera. Elevamos cadera y bajamos. Respiramos y bajamos. Mantenemos nuestros pies juntos, elevamos cadera. Una vez más. Otro más. Bajamos, subimos. Bajamos, respirando. Respiramos, bajamos. Pies juntos, elevación de cadera. Bajamos, una vez más. Alto. Ahora, el siguiente ejercicio vamos a trabajar lumbares. Lo que vamos a hacer, nos vamos a acostar boca abajo. Vamos a poner nuestras manos en la forma lateral y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión de brazo y lo sostenemos. 10 segundos, respiramos, relajado. Mantenemos extendidos los brazos, ahí sostenido. 10 segundos, respira, tus brazos extendidos, relajado. Sigue respirando. Bajamos, descansamos, seguimos respirando, nos acostamos totalmente para relajarnos. Bien. Respira, nos preparamos nuevamente para hacer el ejercicio. Extendemos brazos y trabajamos. Ok, vamos a trabajar hombro. Vamos a agarrar ya sea un palo de escoba o una toalla, de tal manera que podamos hacer esta cosa. Lo que vamos a hacer es bajar y subir a la altura de los hombros, manteniendo la toalla extendida. Bajamos y subimos. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541 72 0413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.